Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y este día en el cual nos congregas en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y has cumplido cada una de las promesas que nos has hecho en la medida de nuestro caminar en esta vida. Te rogamos, Señor, que des de nuevo a los hermanos y nos ayudes en la reunión del día de hoy. Danos de tu entendimiento cada día más. Señor, te lo suplicamos. Gracias por tu misericordia y tu bondad. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, pues nos encontramos prácticamente terminando ya el propedéutico que nos propusimos realizar, un curso preparatorio a la carta a los Gálatas, que con la ayuda del Señor augura ser un estudio formidable, muy fuerte, muy polémico también, y esperamos una gran participación de todos y todas en este pasaje, en esta carta crucial a los Gálatas. En este curso yo creo que vamos a ir reafirmando algunas de las cosas que hemos aprendido en este propedéutico. Creo yo que nos van a ser de gran utilidad. En esta noche estamos abordando la segunda parte del capítulo 10 del libro del profesor Reisinger, Las cuatro simientes de Abraham. Este libro tiene 11 capítulos, así es que esperamos terminar este 10º. Solamente nos quedaría un capítulo más y estaríamos, creo yo, en una magnífica posición para comenzar con nuestro estudio de Gálatas. El título que tiene este capítulo 10, cuya primera parte abordó nuestro hermano Omar el viernes anterior, es el siguiente: ¿quién entonces es la verdadera simiente de Abraham? Por supuesto que si hemos seguido con atención la disertación del profesor Reisinger, pues tenemos nosotros la respuesta ya a esta pregunta. La respuesta es: ¿quién es la verdadera simiente de Abraham? Bueno, pues la verdadera simiente de Abraham es Cristo Jesús. Él es la verdadera simiente de Abraham. Y esta verdad que expone el hermano Reisinger va estrechamente vinculada con otra gran verdad, al punto tan estrechas que realmente vienen a formar una sola. La verdadera simiente de Abraham es Cristo Jesús y todos los que están en Él. Y esto nos remite a la concepción del hermano Reisinger de una simiente espiritual de Abraham. Esta está compuesta de todos los verdaderos creyentes del antiguo pacto y del nuevo pacto. En este último capítulo, el profesor Reisinger aborda en esta segunda parte, sí, una serie de detalles concerniente a
a la relación que esta simiente espiritual tiene con los dos testamentos. Podemos nosotros decir que esta simiente espiritual en el Nuevo Testamento, que es el lugar donde tiene cumplimiento, es la iglesia. En la iglesia debemos entender nosotros, queridos hermanos, no un reemplazo de los creyentes del Antiguo Testamento. La iglesia no es un reemplazo de la comunidad de creyentes del Viejo Pacto, sino la iglesia es el cumplimiento, es la plena realización, no un reemplazo, sino el glorioso, el deslumbrante cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, en la que los creyentes del Viejo Pacto, el Israel y todo lo que conlleva en términos de figura, en términos de tipo, en términos de sombra, encuentra en la iglesia su verdadero cumplimiento, su plenitud. Y yo creo que nuestro hermano Reitzinger plantea cuestiones de detalle en esta segunda parte del capítulo 10, porque surgen muchas preguntas en torno a cómo debemos entender la doctrina de la Iglesia, insisto, en relación con los dos testamentos, con el mosaico y con el nuevo y eterno pacto en la sangre de Cristo. El hermano Reitzinger plantea 6 preguntas muy interesantes que verdaderamente nos ayudarán a entender estos aspectos de detalle. No los voy a tratar todos porque sería muy grande. Voy a tocar solamente 1 o 2 puntos fundamentales de cada una de estas preguntas. La primera de ellas es la siguiente: ¿están todos los creyentes al día de hoy, sin excepción alguna, en Cristo? ¿Están todos los creyentes el día de hoy, sin excepción, en Cristo? Contestamos con un fuerte sí, más allá de toda duda. Y podemos exhibir algunos versículos muy importantes, como el que está en 1 Corintios 12:12. Si mi hermano Omar tuviera la bondad. 1 Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, todos los creyentes al día de hoy, sin excepción alguna, ¿están en Cristo? Sí. Todos son miembros, todos están insertados, todos vienen a formar un solo cuerpo. El versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Si ustedes quieren tomar la palabra bautizados como sumergidos, como reunidos en lo profundo, en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Fíjense esta clasificación, muy parecida a una de Gálatas que vamos a ver en un momento más. Fíjense, fuimos todos, por un solo espíritu, fuimos todos bautizados. ¿Quiénes son estos todos? ¿Solamente gentiles? ¿Solamente judíos o solamente griegos? No, judíos también. Judíos o griegos, venimos a formar un solo cuerpo, y podemos decir entonces que todos los creyentes al día de hoy, judíos o griegos, están sin excepción alguna en Cristo Jesús. Sí, hemos sido todos judíos o griegos, esclavos o libres,
No hay diferencia aquí ni de estatus social, ni de cuestión de raza, cuestión étnica, y a todos se nos dio a beber. Es preciosa la expresión, se nos dio a beber, porque se habla aquí del espíritu como una interioridad, el espíritu como algo que entra dentro de nosotros, como algo que nos habita. Esto tiene un parecido notabilísimo con la carta a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 26, donde se amplía esta clasificación. Gálatas capítulo 3, 26 al 29. Dice, pues todos, quizás si leyésemos desde el 25 nos podría ayudar. Y habiendo venido la fe, ya no estamos bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El todos vuelve a ser aquí importante, porque la pregunta que nos plantea nuestro hermano Reisinger es, ¿están todos los creyentes al día de hoy? Sí, todos. ¿Quiénes son estos todos hijos de Dios? Los que a continuación va a describir en el versículo 28. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, y aquí este ser bautizado en Cristo es una vez más la idea de ser sumergido en Cristo, de estar en este sentido de la preposición en, muy fuertemente locativo, dentro de, habitado por Cristo y nosotros habitando a Cristo. Aquí la doctrina de la unión con Cristo resalta de una manera formidable. Todos fuisteis bautizados en Cristo, de modo que de Cristo estáis revestidos. Y esta imagen del revestimiento, del vestíos del nuevo hombre, del desvestíos del nuevo hombre, del revestíos de Cristo, es una figura de lenguaje maravillosa que utiliza nuestro hermano, queriendo significar con esto la manera como se establece la relación con el Señor. Dice el versículo 28, todos incluyen, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Entonces la iglesia está constituida por judíos y gentiles. Los judíos no forman un grupo aparte de la iglesia. Resulta que todos los creyentes entre la primera y la segunda venida de Cristo, que son los días escatológicos, todos los creyentes, ya sean judíos o gentiles, sean griegos o bárbaros, como hace Pablo en otra clasificación, todos al creer en Cristo Jesús vienen a beber de un mismo espíritu, vienen a ser revestidos de Cristo, vienen a fundirse en la persona de Cristo Jesús, vienen a formar parte del cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia. Ahora, noten qué maravilla el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, porque además esto nos hace de Cristo, dice, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Realmente aquí tendríamos, sin más, contestada la pregunta de nuestro hermano Reisinger, que dice, ¿quién es entonces la verdadera simiente de Abraham? Aquí la palabra descendencia en esta versión es idéntica, es sperma en el griego, que puede ser traducido perfectamente como simiente. Y además de este pasaje de Gálatas, junto con 1 Corintios 12, 13 que acabamos de leer, toda la carta a los Efesios
es una afirmación incesante de que todos los creyentes al día de hoy, sin excepción alguna, estamos en Cristo Jesús. Pasando a la segunda pregunta que hace nuestro hermano Reitzinger, dice, ¿estar en Cristo y ser parte del cuerpo de Cristo significan lo mismo? Bueno, yo creo que ambas preguntas, o esta pregunta, perdón, con sus dos partes, está perfectamente resuelta con estos mismos textos que acabamos nosotros de leer. Sí, contestamos que sí, estar en Cristo y ser parte del cuerpo de Cristo significan lo mismo, es más, ambas son afirmaciones intercambiables. Estar en Cristo es ser parte del cuerpo de Cristo. Ser parte del cuerpo de Cristo es estar en Cristo, ciertamente. Judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, todos en pie de igualdad delante del Hijo de Dios. Tercera pregunta que hace nuestro hermano Reitzinger. Dice, ¿cómo es que de qué manera alguien ingresa al cuerpo de Cristo? Bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo es que alguien ingresa? Bueno, contesta nuestro hermano y una vez más tenemos en estos versículos una maravillosa respuesta. ¿Cómo? Bueno, pues somos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Somos bautizados en Cristo y unidos a su divina persona por el Espíritu Santo. Estos textos nos quedan son maravillosamente aptos para contestar esta pregunta. En cuarto lugar, y entramos aquí a un área de donde hay cierta confusión, pero el hermano Reitzinger creo yo que nos ayuda a disipar algunas dudas y clarificar algunos conceptos muy importantes. La cuarta pregunta sería más o menos así. Dice, ¿fueron los creyentes que vivieron antes de Pentecostés bautizados al mismo tiempo en el cuerpo de Cristo y se les dio el Espíritu Santo como espíritu de adopción? Fíjese qué interesante. Fueron los creyentes anteriores a Pentecostés, se refiere en su inmensa mayoría a judíos creyentes, fueron los creyentes anteriores que vivieron antes de Pentecostés, fueron al mismo tiempo bautizados en el cuerpo de Cristo y les fue dado el Espíritu Santo como espíritu de adopción. Es decir, los creyentes judíos que creyeron y se convirtieron antes de Pentecostés, ellos fueron bautizados en el cuerpo de Cristo como lo somos nosotros ahora. A ellos se les dio el Espíritu Santo como espíritu de adopción. Y la respuesta a esta pregunta es que no, que hay diferencias importantes y algunos matices que tenemos nosotros que captar y que calibrar aquí. ¿Por qué no? Dice, porque esta experiencia de ser bautizados en el cuerpo de Cristo y de de tener el Espíritu Santo como espíritu de adopción, era imposible anterior a la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Los creyentes del antiguo pacto fueron tan verdaderamente salvos como lo somos nosotros hoy, ciertamente. Y ellos fueron salvados exactamente de la misma manera como nosotros, por gracia sola, por medio de la fe
de la fe sola en la promesa del Evangelio. Esto debe quedarnos perfectamente claro. Todo mundo en toda la historia de la salvación ha venido a ser salvo solamente de una manera, y solo una. No hay salvación por obras en ningún aspecto. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, nos señala que el primero de estos grandes creyentes fue precisamente Abel, quien ofreció el cordero, recuerdan ustedes, de acuerdo al corazón y al deseo de Dios. No como Caín, que ofreció las obras de sus manos. Esto es muy significativo. Abel, seguramente en una revelación que no nos queda perfectamente evidente en el libro de Génesis, pero que nosotros podemos deducirla con toda justicia. Abel fue instruido en los caminos de Dios y ofreció el sacrificio. Yo creo que hubo un conocimiento inclusive de la obra del Mesías, si ustedes quieren, muy básica, si les parece muy elemental, pero muy cierta y muy importante, de tal manera que el hombre aquel, Abel, nuestro hermano, ofreció aquel sacrificio de alguna manera prefigurando el perdón de sus pecados. Ya se había dado, recuerdan ustedes, en el capítulo 3, el famoso protoevangelio. Ya el Señor había revelado por primera vez cómo sería la salvación de los hombres cuando la simiente de la mujer aplastara la cabeza de la serpiente. No sabemos ciertamente mucho de esto, pero creo yo que podemos deducir bastante a partir de otras muchas escrituras. Y yo creo que es por esta razón que se cuenta a Abel como el primero de aquellos héroes, de aquellos egregios personajes que fueron salvos por la fe. Y podemos nosotros decir que desde Abel el justo hasta el último de aquellos o aquellas hermanos o hermanas que vayan a ser salvos a través de toda esta historia, va a ser necesariamente a través de la fe, por gracia, por medio de la fe en la promesa del Evangelio. Ahora bien, ¿qué eran aquellos nuestros hermanos judíos antes de Pentecostés? ¿Qué significaba? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo de ellos? Bueno, nos dice que ellos eran algo así como herederos, ciertamente, herederos a quienes eran menores de edad, que estaban esperando para el tiempo en que la adopción fuera una realidad. Una realidad verdadera. Fíjese que podemos leer, aunque ya hemos leído en este momento algunos pasajes, fíjese desde el capítulo, pero mi hermano está señalando aquí algo muy importante, aunque ahorita lo vamos a ver, mi muy querido hermano Omar, llegamos a esto, después de haber leído los pasajes que ya leímos, de versículos 26 al 29, vamos a leer del capítulo 4 al versículo 7 de Gálatas. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, está hablando del pueblo judío, aunque es señor de todo,
en nada difiere de un siervo o de un esclavo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos menores de edad, estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Está Pablo hablando a judíos, mis muy queridos hermanos. Está citando el ejemplo de la época, de cómo educaban la gente que tenía recursos. Normalmente señalaba tutores. Por ejemplo, se dice que el gran tutor de Alejandro Magno era ni más ni menos que Aristóteles. Y dice, así también nosotros judíos, cuando éramos menores de edad, mientras estábamos nosotros, por así decir, antes de la venida del Mesías, estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, noten ustedes cómo nos inserta Pablo en este escenario histórico redentor. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Saben ustedes quiénes son aquellos que estaban bajo la ley? Ningún gentil, sino los judíos. Pablo está hablando a judíos, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Fíjense ustedes cómo la adopción de hijos se viene recibiendo hasta después de que Dios ha enviado a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y padeciera en la cruz para que redimiera a los que estaban bajo la ley. Dice, a fin de que, para que recibiéramos la adopción de hijos. Por eso, la pregunta que plantea nuestro hermano Reisinger aquí, bueno, fueron los creyentes judíos anteriores a Pentecostés, aquellos que fueron bautizados en el cuerpo de Cristo, que recibieron el Espíritu Santo como espíritu de adopción. No, antes de la venida de Cristo, de ninguna manera. Nos lo está diciendo aquí la carta a los Gálatas. Y luego dice, y por cuanto sois hijos. Además, esto es maravilloso porque aquí habla de la elección de Dios, habla de la predestinación de Dios. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, dice, a nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces vemos nosotros aquí a este pueblo judío de creyentes, nuestros amados hermanos, antes de la aparición de Cristo, que estaban aguardando por el Espíritu de adopción. Todavía no habían recibido el Espíritu Santo. ¿En qué sentido eran salvos entonces? Nos podemos preguntar. ¿Qué fue lo que hizo de este grupo de creyentes antes de la venida de Cristo salvos, hermanos? Bueno, tenemos nosotros una respuesta maravillosa en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, donde se nos dice que el sacrificio de nuestro Señor tuvo efectos retrospectivos, es decir, en la muerte de Cristo se contempla el perdón de los pecados de todos aquellos sus santos del Antiguo Testamento. Dice que el capítulo 9 y versículo 15 de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Este es un versículo, la verdad, hermanos, como ustedes pueden ver, muy clarificador y muy importante para que podamos entender nosotros cómo el Espíritu Santo nos ofrece este versículo maravilloso para que entendamos cómo es que nuestros hermanos del antiguo pacto, nuestros hermanos judíos fueron salvos. Dice, por tanto es mediador de un nuevo pacto, para que habiendo ocurrido una muerte, para la remisión
de las transgresiones cometidas durante el primer pacto. Recordemos aquí que en esta taxonomía, en esta clasificación que hace el escritor de la carta a los Hebreos, llama primer pacto a este pacto mosaico. Algunos dicen, y yo creo que tienen razón, que este primer pacto incluye el Antiguo Testamento de una manera general, algo también digno de considerarse y de conversarse, aunque tal parece que el primer pacto está referido a las ordenanzas del templo, está referido al sacerdocio, que es algo que ustedes saben, la carta a los Hebreos en estos capítulos 7, 8 y 9 y 10, se enfocan en el culto del templo, algo que pertenece, podemos decir, al pacto mosaico de una manera particular. Bueno, ahora noten ustedes, hay una muerte. Cristo es el mediador de un nuevo pacto. A través de la muerte de este mediador hay remisión de transgresiones que se cometieron durante el primer pacto. Ahora, ¿a quién beneficia esta remisión de transgresiones cometidas bajo el primer pacto? Noten ustedes lo que sigue, que es la respuesta. Para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Noten, está hablando todo este versículo de principio a fin de transgresiones cometidas durante el primer pacto. Noten ustedes que es los llamados, es decir, no fue una muerte que tuvo un impacto sobre todo judío, porque de ser así todos serían salvos, todos tendrían sus transgresiones totalmente perdonadas, sino se refiere a un grupo especial dentro de este grupo, de esta comunidad de personas que fueron beneficiadas con la remisión de las transgresiones. Dice, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Noten ustedes la eficacia de la remisión de las transgresiones que consigue que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, es en este sentido, y diría yo, en este único sentido, que los creyentes del primer pacto fueron salvos, porque la muerte de Cristo operó, vamos a decir, de manera retrospectiva en el tiempo, hacia atrás en el espacio, y alcanzó a todos los llamados, a todos los santos de Dios del antiguo pacto. No recibieron ellos el Espíritu Santo. No recibieron ellos el Espíritu Santo como, por ejemplo, lo hemos venido a recibir aquellos que hemos llegado a ser creyentes después de Pentecostés. Estábamos leyendo en Gálatas que era necesario que el Hijo de Dios padeciera a fin de que recibieran los creyentes judíos del viejo pacto el espíritu de adopción. Entonces, ¿qué eran nuestros hermanos judíos creyentes antes de Pentecostés? Eran herederos ciertamente, y en esto nos llevan inmensa ventaja a nosotros los creyentes, que no éramos herederos de nada más que de la ira. Ellos eran herederos esperando el tiempo en que llegara finalmente la adopción, y la esencia de esa adopción es la inhabitación del Espíritu Santo.
y la liberación de la ley como un pedagogo. ¿Recuerdan ustedes en Romanos 6 qué enfático es el apóstol cuando habla de que nosotros tenemos en Cristo Jesús liberación de la ley? Esto es muy importante. Podemos decir, es una clarificación de esta pregunta 5 que debemos tener nosotros permanentemente en mente. Y pasamos a la quinta pregunta. En esta quinta pregunta, nuestro hermano Reisinger dice, ¿por qué resultó imposible para un creyente del viejo pacto que fuera bautizado en Cristo y recibiera el espíritu de adopción? Repito la pregunta, ¿por qué resultó imposible? ¿Por qué fue imposible que un creyente judío, por supuesto, del viejo pacto, fuera bautizado en Cristo y se le diera el espíritu de adopción? Bueno, en parte ya hemos dado respuesta a esta pregunta con lo que hemos conversado hasta este momento. Y como hemos podido ver en este pasaje de Gálatas capítulo 3, versículos 26 al capítulo 4, versículo 7, después de ver este pasaje, realmente sería un contrasentido, no tendría razón de ser. Todo lo que Pablo nos acababa de decir aquí en 3:26 al 4:7, si hubiera sido posible que un creyente del viejo pacto fuera bautizado en Cristo y se le diera el espíritu de adopción, estaría por demás todo lo que Pablo nos ha señalado aquí en 3:26 al 4:7. En este pasaje, si ustedes notan bien, Pablo no discute cómo o cuándo los no creyentes se convierten y llegan a ser hijos de Dios o parte de la familia de Dios. Ahora, un creyente del antiguo pacto, algunos piensan que fue, como nosotros, parte de la familia de Dios y que llegó a ser hijo de Dios exactamente en el mismo sentido que lo somos nosotros. Pero saben, no es tampoco esto exactamente así. Porque la única cosa que nos hace parte de la familia de Dios es tener la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo. Y lo único que nos hace verdaderos hijos de Dios es el nacimiento que nosotros tenemos de lo alto, ese nacimiento que nos une a la familia de Dios que el apóstol San Juan explica en el capítulo 3. Pero los creyentes del viejo pacto, al llegar el día de Pentecostés, y fue una multitud muy grande, sencillamente, aparte de los 12 apóstoles, había más de 100 hermanos reunidos el día que cayó el Espíritu Santo en llama de fuego, recuerdan ustedes, con aquel milagro asombroso de las lenguas que todo mundo entendía, y resulta que en aquella ocasión ellos fueron ya, por este espíritu que recibieron, que es espíritu de adopción, ellos se convirtieron verdaderamente en parte de la familia de Dios, como nos seguimos convirtiendo hasta la fecha todos nosotros, y entonces fue que llegaron a ser hijos de Dios en exactamente la misma manera, por fe en la promesa del Evangelio.
Y en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, ya lo veremos con detalle cuando entremos a nuestro estudio de Gálatas, Pablo muestra ahí en estos dos capítulos la diferencia que hay entre un hijo menor de edad bajo un pedagogo, es decir, un creyente judío bajo la ley del pacto mosaico, la diferencia que hay entre este y el hijo maduro, es decir, un creyente bajo el nuevo pacto, que viene a ser ya no meramente un menor en espera de la herencia, sino una persona formada en plena posesión de los derechos de la familia y gobernado ahora desde adentro por un nuevo pedagogo, que es el Espíritu Santo mismo. Realmente, hermanos, en Cristo Jesús, todos los creyentes, judíos y gentiles, hemos llegado en virtud de este nuevo nacimiento que nos ha dado el Espíritu Santo, en virtud de este espíritu de adopción, hemos llegado a la madurez. Y la manera como el Espíritu Santo trata con nosotros en el tiempo de la gracia es como hijos maduros. Mientras los creyentes vivieron bajo la ley, mientras los creyentes judíos bajo el primer pacto vivieron bajo la ley, hermanos, si podemos poner un ejemplo para que nos demos cuenta, significaría algo así como cuando nosotros tenemos hijos pequeños, hijos, no sé, de 5 años, de 4 años, de 3 años, todavía de 8 o 10 años, que tenemos que decirles todos los días, lávate los dientes, apagas tu luz antes de las 9 de la noche, no ves televisión más allá de las 8 de la noche, oye, ya hiciste tu tarea, ya te lavaste los dientes, ya le diste grasa a tus zapatos, ya tienes tu uniforme de la escuela listo para mañana. Y cuando se levantan en la mañana, hay que ir a levantarlos, moverlos, en ocasiones bañarlos, prepararlos, peinarlos, es decir, los tratamos como niños pequeños. Y por supuesto no podemos tener con ellos una mayor conversación. Pero no es lo mismo cuando nosotros, por ejemplo, nos encontramos con hijos que tienen 25, 28, hasta jovencitas, que son muy maduritas, ya a los 18 años. Ya no podemos tratarlas como niñas de 5 años. Ya nuestras hijas que están estudiando una carrera o se acaban de graduar, o nuestras hijas recién casadas, o nuestros hijos recién casados, no sé, que están terminando sus carreras, o que tienen trabajos, o que, ¿saben ustedes? No podemos decirles, oye, ¿ya te lavaste los dientes? Oye, a las 9 de la noche se apaga la televisión en esta casa, ¿eh? No podemos decirles, ¿ya preparaste tu uniforme y tu tarea para mañana? Por el contrario, nosotros podemos sentarnos con ellos o con ellas y tener una conversación de fondo, hablar de la vida en muchos detalles, escucharlos, aprender de ellos como ellos también aprenden de nosotros. Es diferente el tipo de relación que tenemos nosotros los seres humanos con nuestros hijos maduros. Algo parecido a esto es lo que ha ocurrido en la historia de la salvación. En Cristo Jesús, unidos a la divina persona de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús, inhabitados por el Espíritu Santo, hemos sido hechos hijos adoptivos de la familia de Dios, siendo a la vez amigos de Dios, siendo a la vez hijos de Dios y esclavos de Dios en cuanto al servicio consagrado. Recuerden ustedes que Pablo se sigue presentando, hermanos, como el doulos y su Cristo, como no tanto el siervo, sino el esclavo. Y esto habla, hermanos, de la devoción al servicio que nuestro gran Señor, nuestro hermoso y
y generoso Padre se merece de nosotros. Y Dios nos trata como a maduros. Somos hijos maduros. Estamos ahora siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Y todo aquel que es dirigido por el Espíritu Santo, este es hijo de Dios. Y toda la obra verdaderamente pastoral, hablando ya de la iglesia, no es tanto como muchos pastores he leído y oído, que quieren ser papás que sientan en las piernas a sus hijos, aunque hayan pasado 20 o 25 o 30 o 40 años de estar convertidos, como si fueran todavía niños pequeños. Y eso es precisamente a donde los lleva el tipo de servicio y el tipo de sistema eclesiástico que tenemos nosotros. Un verdadero trabajo auténticamente pastoral de hombres y mujeres consagrados en la iglesia es llevar a los hijos y a las hijas de Dios a esta realidad de ser verdaderamente, de estar en la oyentes atentos a la voz de Dios, no a la voz de alguna otra persona, no a la voz de una personalidad fuerte, sino a la voz misma de Dios que lo guía. Yo confío en que este punto que hemos tratado esta noche, esta diferencia entre estas distinciones, entre pueblo judío creyente antes del viejo pacto y la iglesia hoy, de alguna manera, si no son absolutamente concluyentes, hermanos, puedan darnos pie para deliciosas y magníficas conversaciones que nos permitan ampliar esto de una manera plena. Déjenme decirles, hermanos, lo siguiente también. Los creyentes judíos bajo el viejo pacto estuvieron bajo la ley y estuvieron bajo las prescripciones de la ley, bajo, por ejemplo, las ordenanzas que tenían que ver con el sistema sacrificial, precisamente porque el Señor lo dispuso así. Las distinciones entre judíos y gentiles, entre hombres y mujeres y entre libres y señores o amos en Gálatas, que acabamos de leer en Gálatas 3, 27 y 28, todas fueron establecidas, estas diferencias, antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Estas diferencias, estas separaciones fueron establecidas todas y fueron impuestas por la ley del pacto que se hizo en el Sinaí. Un judío, por ejemplo, antes de Pentecostés, no podía haberse casado con una mujer o con un hombre gentil sin deliberadamente pecar contra Dios. Todas estas distinciones existieron y fueron cuidadosamente, podemos decir, impulsadas por Dios, fueron puestas en ejecución por Dios, simplemente porque Dios mismo quería hacer una diferencia entre Israel y cualquier otra nación. Y Él quería, nuestro Señor quería que estas distinciones fueran mantenidas hasta que la simiente a quien fueron hechas las promesas finalmente apareciera en el escenario, como dice Gálatas capítulo 3, 19. ¿Para qué entonces la ley fue añadida a causa de las transgresiones? Hasta que viniera la simiente a quien había sido prometida y fue promulgada por medio de ángeles, etc. Esto significa que Dios
estableció esta diferencia, una diferencia basada en el pacto de la ley, en el pacto mosaico de la ley, y todas las reglas y las ceremonias que acompañaban a esta ley del pacto que fueron dadas en el Sinaí. Y los medios para hacer valer estas diferencias era en muchas ocasiones, por ejemplo, ser apedreado, recuerdan, apedreado hasta morir por romper la ley del pacto. Y fue Dios mismo el que estableció la pared de separación, que estuvo ahí presente hasta que llegara la cruz y llegara el día de Pentecostés. Y es solamente a causa de que cada creyente ahora ha sido bautizado en Cristo Jesús, que estas distinciones ya no existen en la iglesia. Así como Dios estableció el muro de separación, así de la misma manera lo ha destruido. Y ya no solamente este muro, el muro significa también la presencia de la ley y todas las distinciones que se establecieron en la ley. Fíjense ustedes que si nosotros, por ejemplo, creyentes del nuevo pacto, y me voy a poner en una situación muy, muy ideal, supongamos que por fin construyen el túnel del tiempo y resulta que nos metemos a ese túnel del tiempo, este grupo aquí de los viernes, y llegamos más o menos como, ¿qué les diré? Como por el siglo 9 antes de Cristo. Están los días de Salomón. Si nosotros llegáramos y el túnel del tiempo nos depositara en Judea y nos bajáramos de aquel túnel del tiempo, suponiendo que todos habláramos hebreo, y por la providencia de Dios nos llegáramos a encontrar a unos verdaderos creyentes judíos, temerosos de Dios, y comenzáramos a conversar con ellos y le dijéramos, sabe, nosotros venimos del futuro, y quiero decirte que todas las promesas que habló Moisés, todas se cumplieron, y resulta que el Mesías efectivamente llegó y ha perdonado nuestros pecados. Fíjate que Él murió en una cruz, y comenzáramos nosotros a hablar de estas cosas, y en ese momento ya fuera la hora de la comida, y le dijéramos, bueno hermano, ¿qué te parece si vamos al mercado y compramos algunas cosas para comer, y vamos a tu casa y las preparas? ¿Saben ustedes qué nos hubiera dicho aquel judío temeroso de Dios? Nos hubiera dicho, hermanos, lo siento mucho, pero ustedes son gentiles, ¿verdad? Sí, somos gentiles todos, pues no pueden entrar a mi casa, porque la ley de Moisés me prohíbe que yo los introduzca a ustedes. Digamos, pero hermanos, si somos creyentes como tú, mira, nada le hubiera valido la pena a este hombre. Y hubiera dicho, yo estoy todavía bajo la ley mosaica y tengo que cumplir estas cosas que Dios me manda. Y lo veríamos nosotros quizás dirigirse al templo en el tiempo de la Pascua o en cualquier otro tiempo, llevando quizás su animalito como sacrificio, quizás su cordero, quizás unos palominos, quizás un becerro, para ofrecer por sus pecados. La diferencia entre estos sacrificios ofrecidos por estos santos de Dios en el Antiguo Testamento, aquellos que también a veces se les llama a este grupo el remanente, el resto santo de Dios, y el resto de la gente que normalmente iba a ofrecer sus sacrificios, siendo no los hijos de la promesa, sino el Israel natural. La diferencia entre el Israel natural ofreciendo sacrificios y estos hijos de Dios sería la fe. Los hijos de Dios sabían, estos santos judíos sabían que al ofrecer ellos sus animales en sacrificio, tenían ellos ahí una figura
del Mesías que en algún tiempo vendría y cargaría el pecado de ellos sobre su cuerpo. A diferencia de ellos, el resto de la gente ofrecería el sacrificio simplemente como algo que hay que hacer, como el rito que hay que cumplir, como la obligación religiosa que hay que ejecutar, sin fe, sin entendimiento. Había una grande diferencia y ciertamente ellos ejercieron fe en el Mesías de esta manera. Estaban perfectamente percibidos de lo que significaba ir al templo y ofrecer sus pequeños animalitos. Sabían ellos qué implicaba todo esto en términos de la futura relación que tendrían ellos con el Mesías, la esperanza de Israel. Por último, quiero tocar algo, hermanos, de la sexta pregunta que plantea nuestro hermano Reisinger. Lo voy a hacer en muy poquito tiempo porque ya se hizo tarde. Nuestro hermano Reisinger la plantea así: ¿qué sucedió realmente que cambió toda la situación? Que cambió todo el entorno entre lo viejo y lo nuevo, entre la promesa y el cumplimiento. ¿Qué realmente sucedió que cambió toda la situación? Y nos dice nuestro hermano Reisinger: el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham y su simiente dejó de lado la ley del pacto, que funcionaba como una especie de pedagogo en la conciencia de los herederos inmaduros de la promesa, como hemos leído ya en Gálatas 4 del 1 al 3. La ley del pacto que establecía las distinciones entre judío y gentil, entre hombre y mujer, fue cumplida. Y hermanos, al ser cumplida, fue abrogada, fue nulificada. Lo importante cuando decimos nosotros que Cristo cumplió la ley, que Él no vino a abrogar, sino a cumplir, resulta que una vez que la ley es cumplida, porque nuestro Señor no vino a abrogar, no dijo borrón y cuenta nueva, a partir de aquí, esta es la ley mía, yo como nuevo legislador del pacto traigo una nueva ley. Ciertamente que Él es el nuevo legislador del pacto, ciertamente que es un legislador de pleno derecho. Y así como Moisés arrancó el pacto, Él como mediador, y al mismo tiempo, vamos a decir, como legislador, así nuestro Señor, que inaugura un nuevo pacto, es colocado en ese pacto como verdadero nuevo legislador. Pero antes de ejercer nuestro Señor su función como nuevo legislador, nuestro Señor cumplió primeramente la ley, porque Él nació de mujer y nació bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Una vez que nuestro Señor ha cumplido la ley viene a ser terminada. La ley viene a ser abrogada, no antes, sino después de su cumplimiento. Y entonces un nuevo pacto, el cual cumple la promesa de Abraham y de su simiente, es introducido para tomar su lugar. Y esto lo tenemos perfectamente claro en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, donde dice que cambiado el testamento, cambiada la ley, necesariamente es necesario el cambio de testamento. y que debido a su carácter incompleto,
a su carácter, dice allí, defectuoso es la palabra que usa el Espíritu Santo para referirse al pacto mosaico, da lugar al nuevo pacto. Entonces, no es un solo pacto, como nos dirían los teólogos del pacto. Un pacto desde que se establece desde el Edén, después en la salida del Edén, en el protoevangelio, hasta el fin de los tiempos, nada más que con dos administraciones diferentes, una bajo Moisés y otra bajo Cristo. No se habla en la carta a los Hebreos de un pacto, sino de dos pactos. Aquí nuestro hermano Omar nos está señalando este adjetivo que se presenta aquí en Hebreos 8:7, porque si aquel primero, refiriéndose al pacto mosaico, hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Entonces, no estamos hablando aquí de un solo pacto con dos diferentes administraciones, sino estamos hablando de dos pactos. El segundo pacto, que es el pacto eterno en la sangre de Cristo, ocupando el lugar del primero. Hemos ya nosotros visto en qué sentido, pero con mucho gusto lo puedo repetir, en qué sentido había defecto en el pacto, en el primer pacto. La carta a los Hebreos nos dice, en el capítulo 9 de los Hebreos, y en el versículo 9. Noten en qué sentido, probablemente haya más detalles que lo muestran como defectuoso, pero este es fundamental. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, noten ustedes, que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia al que ofrece este servicio. Se ofrecían, ustedes saben, en la Pascua y periódicamente en una multitud de oportunidades sacrificios por los pecados, pero resulta que el sacrificio de estos animales no podían perfeccionar respecto a la conciencia al que ofrece este culto o este servicio. Quedaba presente el profundo sentido de ser pecador. Quedaba presente todavía, ¿saben qué, hermanos? La necesidad de la declaración de justicia de Dios, la sentencia de Dios que nos exculpa del pecado, que nos considera como justos delante de Él. Esta es la maravilla de lo que Pablo nos presenta en Romanos 5 como justificación, que no se podía lograr con sacrificios, simplemente ofrendas y sacrificios. Pero noten ustedes aquí en este mismo capítulo 9, en el versículo 15, que dice, por tanto, es mediador de un nuevo pacto, para que habiendo ocurrido muerte, fíjense ustedes, habiendo ocurrido muerte, esto se equipara con el versículo que estábamos viendo acerca de ofrendas y sacrificios en el versículo 9, ofrendas muertas y sacrificios obviamente muertos. Pero aquí en el versículo 15 dice, habiendo ocurrido una muerte para la remisión de las transgresiones durante el primer pacto, perdón hermanos, el versículo 14, discúlpenme ustedes, cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Que es exactamente la idea de Romanos 5 y Romanos 6. La idea de ofrecer a Dios un verdadero servicio libre, un servicio profundo, auténtico y una conciencia que no nos acusa. Pero si ustedes notan, si podemos bajar un poquito, de manera que podamos ver el versículo 9. Noten ustedes cómo es que dice ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar con respecto a la conciencia
al que ofrece este servicio. Pero en el 14 dice que el sacrificio de Cristo limpiará precisamente las conciencias de obras muertas, que es en lo que se vienen a convertir. El Señor une nuestra muerte con su muerte para darle muerte a nuestra muerte, de tal manera que nosotros podamos recibir la vida de Dios, la vida de resurrección de Dios, a través de la cual, y solamente a través de la cual, nosotros podemos servir verdaderamente al Dios vivo. Y la inauguración del nuevo pacto, para terminar, hace posible la creación del cuerpo de Cristo. Hace posible la creación del nuevo hombre, individual y del nuevo hombre comunitario que se expresa en Efesios capítulo 2. Esta inauguración del nuevo pacto hace la nueva experiencia, crea la nueva experiencia del Espíritu Santo que está ahora habitando, viviendo el verdadero templo de Dios. Y esta es la esencia, amados hermanos, del espíritu de adopción. Esta precisamente. Y esto hace posible que nosotros de una manera totalmente nueva nos acerquemos a Dios. Y de esto habla el capítulo 10 de Hebreos y todo el capítulo 3 de Segunda de Corintios. El viejo pedagogo de la ley es totalmente quitado del medio y ahora los hijos vienen a convertirse en adultos. Un nuevo pedagogo, el Espíritu de Dios, nos trata como hijos en todo el derecho. Y este es el mensaje de la carta a los Efesios y de Gálatas. Esta es la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, la libertad que Pablo expone en sus cartas, la libertad que Pablo defiende en sus cartas. Y esto, por supuesto, hace la diferencia de una manera radical entre aquellos, vamos destacando, ¿verdad?, la maravilla de la iglesia como la verdadera simiente de Abraham. Aquella simiente espiritual que es habitada por la simiente verdadera de Abraham, Cristo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Libertad de conciencia. Y esta es una libertad, hermanos, que tenemos que proteger contra el legalismo. Y yo creo que es imposible que los que no ven esta libertad como una bendición característica del nuevo pacto y no la defienda, vamos, lo que quiero decir es que es imposible que aquellos que ven estas cosas, que ven esta libertad como una bendición característica, no la protejan. Y en el momento en que uno trata de ver esta libertad de conciencia en la experiencia de un creyente del Viejo Testamento, realmente hemos perdido nosotros la realidad de la libertad misma. Es decir, este es un privilegio, esta libertad de conciencia es un privilegio único de los creyentes del Nuevo Pacto. Bueno, pues voy a dejar aquí el estudio, hermanos. Yo sé que hay mucho más. Yo les insto, les animo a que lean con todo cuidado todo lo que resta de este capítulo 10. Y pues podamos, por supuesto, en lo que falta de este propedéutico y a lo largo del estudio de Gálatas, cuando toquemos
los diversos puntos que nuestro hermano Reisinger ha tocado aquí y que probablemente no hemos tenido la oportunidad de detenernos, podamos entonces detenernos y podamos conversarlas, tratarlas a la luz del estudio de Gálatas que vayamos haciendo. Muchas gracias y tienen ustedes la palabra. Mis hermanos, si alguien quisiera participar, tener alguna aportación, algún comentario o duda, por favor, adelante. Yo por mi parte, mi hermano José Antonio, me llama mucho la atención y creo que en muchas ocasiones no lo logramos ver así. El hecho de que justamente los versículos que leíste de Gálatas 4, generalmente al hablar el apóstol Pablo en que también nosotros cuando éramos menores de edad, muchas personas creen que en realidad hasta antes de venir a Cristo estábamos bajo la ley. Pero si analizamos el contexto, lo que Pablo está tratando de explicar a través de esta analogía del hijo que es aún menor de edad y que no difiere en nada del esclavo, está tratando de explicar la situación del judío bajo la ley y del judío ahora junto con todos los creyentes gentiles en el nuevo pacto. Es decir, está contrastando dos eras escatológicas, una era de la ley y una era de la gracia. Entonces, me parece que muchos en algún momento nos fuimos con la idea de que en efecto nosotros estábamos bajo la ley, cuando en realidad Pablo, específicamente en Romanos, habla sobre este caso de los gentiles, dice, los cuales no tienen ley. Entonces nosotros como gentiles, nosotros ni nuestros antepasados en ningún momento estuvimos bajo la ley. Entonces, sí, todo hombre está bajo un cierto tipo de ley, pero nosotros estamos bajo la ley de nuestras conciencias, ¿no? Lo que explica Pablo en Romanos 1, que dice que pues nosotros como gentiles y los gentiles en general han sido condenados puesto que se oponen a todo lo que es la justicia y no reconocimos en su momento a Dios y por eso somos condenados. Mas ahora, viniendo en Cristo, pues somos adoptados como hijos con todos los derechos, como el hijo mayor, como el hijo maduro. Es decir, nosotros como gentiles nunca pasamos por ese periodo de preparación en el cual los judíos sí pudieron haber estado bajo ese ayo, bajo ese pedagogo, y ellos sí
pudieron haber dicho, como lo explicaste mi hermano, ser declarados hijos de Dios, pero como menores de edad, como hijos aún bajo ese ayo, bajo ese pedagogo, ¿no? Eh, Nada más quería participar en eso, no sé si tengas algún comentario al respecto. Bueno, pues, hermano, me parece que ha sido muy, muy claro en tu comentario. Añadiría un par de ideas, nada más. Una, que el espíritu, la presencia del espíritu en nosotros y la creación del nuevo hombre en nosotros nos hace maduros. Súper importante, ¿cierto? Y otra que tú anotabas muy bien, y yo creo que veremos de una manera, creo yo, fulgurante en la carta a los Gálatas en nuestro estudio, va a ser que realmente, fíjense que toda la carta a los Gálatas es una carta que es una apología, es una defensa, y una defensa apasionada de Pablo, por una parte, a favor del evangelio que él proclamaba, y otra contra los judaizantes que trataban de meter a sus amados Gálatas bajo la ley. Y desde el capítulo 1 y versículo 1, cuando dice Pablo, un apóstol no de hombres, ni por hombres, sino de Jesús el Mesías, y por Dios Padre que le resucitó de los muertos. Comienza Pablo desde ahí diciendo, lo que yo soy, por una parte, y lo que yo predico por la otra, no lo he recibido de hombres, no es por tradiciones humanas, no es porque yo estuve a los pies de los apóstoles, lo recibí directamente de Dios. Y es tan importante que si aún vienen ángeles a decir lo contrario de lo que yo estoy diciendo, sean malditos. Noten ustedes el carácter autoritativo del mensaje de Pablo. Y por supuesto, en el capítulo 2, ustedes ven cómo Pablo se le opone a Cefas. A partir de ahí comienza un diálogo que no termina en el versículo 14. En el versículo 11 dice, pero cuando Cefas fue a Antioquía me le opuse cara a cara. No piensen ustedes que lo que Pablo le dice a Cefas termina en el 14. Continúa y se vuelve una enseñanza para el judío cristiano. Es una enseñanza que se prolonga prácticamente hasta el capítulo 5 y versículo 15 y 16, aunque hay quien afirma que toda la carta completa a los Gálatas es una fuerte polémica y una enseñanza profunda hacia los judíos cristianos de Antioquía frente a los judíos de Jerusalén. Noten ustedes que el problema comienza aquí en la carta a los Gálatas debido a que, como dice el versículo 12, antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, aquí comienza, pero no me quiero adelantar ni un ápice porque esto forma parte del corazón y de lo que vamos a presentar en este estudio de Gálatas. Vamos a ver a Pablo como un verdadero guerrero. Pablo dirigiendo la palabra a judíos, por eso habla tanto de la ley y de que fuimos redimidos bajo la ley y habla de la simiente, porque es la defensa de Pablo frente a los judaizantes. Y tenemos que entender esto muy claramente para no ponernos nosotros como aquellos que fuimos redimidos bajo la ley porque nunca estuvimos. Y hay otros muchos pasajes de Gálatas que no aplican a nosotros los gentiles, pero que aplican directamente a los judíos, a quienes la carta fundamentalmente está dirigida.
por supuesto es una carta que todo creyente gentil debe conocer perfectamente a fondo. Hermanos, esto no quiere decir tampoco que la carta a los Gálatas se nos resbala a los gentiles, no, porque hay muchísimas enseñanzas que tienen que ver con la ley, con el carácter de Dios, con la iglesia, con el evangelio. O sea, todo nos importa, pero es muy importante que nosotros como gentiles no nos situemos bajo estar bajo la ley. Adelante. Pues mis hermanos, ¿algún comentario, alguna duda, probablemente alguna observación? Adelante, ¿eh? Mi hermano Manuel probablemente tenga una palabra para nosotros. Bueno, no sé si creas conveniente, mi hermano, que nos despidamos. No veo que haya alguna participación de pendiente. Pues yo creo que sí, hermano, si no hay participación, nada más para la siguiente vez vamos a estudiar el capítulo 11 del libro de Reitzinger. Si en el transcurso de esta semana que viene mis hermanos leen el capítulo 10 y encuentran alguna pregunta, pues podemos con mucho gusto, alguna participación, exponerla, ventilar la pregunta en el siguiente estudio. Perfecto. Perfecto. Pues, ¿te parece bien si nos despedimos con una oración, mi hermano? Sí, hermano. Amado Señor, te agradecemos el tiempo que nos has dado de meditación en tu palabra. Gracias, Padre, por la libertad que tenemos en el nuevo pacto. Gracias te damos, Señor, por la gran bendición de estar en Cristo, del nuevo hombre que creaste en nosotros, creado, Señor, en Dios, según la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo que nos guía y que también pusiste dentro de nosotros como una prueba, como una bendición del nuevo pacto, Señor. Señor, todas las realidades, todas las bendiciones han sido hechas en tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Señor, la gran bendición de poder entender estas cosas, de que hayas abierto nuestros ojos. No creemos, Señor, que ya hemos llegado al final de toda la revelación, pero te agradecemos lo que tú nos has permitido visualizar y ver. Te agradezco, Señor, por la vida de mi hermano José Antonio, y te pido, Padre, una bendición especial para él, que le pueda seguir bendiciendo y que pueda seguir siendo
pues de gran bendición a tu cuerpo, Señor, como lo ha sido hasta ahora. Y asimismo te pido por cada uno de mis hermanos que han asistido a este webinar. Te pido, Padre, que les bendigas, que estés tú con ellos en cada uno de sus tareas, en cada uno, Señor, de sus responsabilidades, de sus ministerios, Señor. Cuídales. Aquellos que hacen iglesia en casa, permite, Padre, que puedan transmitir estas enseñanzas a esos grupos. Y te pedimos, Padre, que nos acompañes el resto de la noche, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Jesucristo. Amén, Padre. Amén.